Hace poco volví a jugar un par de títulos de la época en la que me entré a esta industria. No tenía un motivo en concreto, tan solo buscaba algo para divertirme. Así que conecté mi GameCube cuántica y me puse a jugar. Al cabo de unos días me puse a pensar en una cosa. ¿Por qué esos juegos no les han sacado un port o remaster a otra generación? Uno de esos juegos lo llego a entender por cómo le fue a la franquicia al final. Así que eso me lo guardo para un futuro. Pero ¿qué idea del otro caso? Creo que no es de sorprender que Sonic sea una franquicia bastante popular, por lo que casi todas sus entregas principales se encuentran en nuevas consolas, pero no esta. Sonic Heroes salió en la sexta generación y desde entonces no ha tenido un relanzamiento. Se puede decir que la principal razón de esto sería por ser un juego con una recepción bastante mixta y que eso haya provocado no tener mucho interés en venderlo de nuevo, pero en realidad no. Aún con la crítica, el juego llegó a superar en ventas a sus antecesores, así que no fue la principal causa de que ya no se encuentre en el mercado. Hay algo más, una cosa que terminó afectando no solo a este juego, sino que a muchos más. El día de hoy vamos a ver lo que fue Renderware, un motor que le dio vida y fin a toda una generación. Antes de empezar es necesario que veamos cómo se crea un videojuego. Para evitar aburrirlos con terminología que ni yo siendo un aficionado llego a entender, explicaré esto de una forma muy sencilla. Advertencia. Diego no se hace responsable de que la explicación no cumpla con tus expectativas. Come sanamente, haz ejercicio. Como en otras actividades, se utiliza una serie de herramientas para crear el proyecto. Estas van desde creadores de recursos como los personajes y entornos, hasta editores de código donde se hace la parte lógica del juego. La parte central en el desarrollo común de un videojuego es lo que se le conoce como un motor de desarrollo, o también conocido como engine. Este motor es un software que le ofrece al desarrollador una interfaz y herramientas para que pueda hacer un videojuego de la forma más práctica, desde la integración de recursos, la parte lógica, entre otras características. En pocas palabras, un motor es un creador de videojuegos. Al explicar esto, busco dar a entender la importancia de un motor en el desarrollo de videojuegos, ya que sin ello la creación de videojuegos sería más tardía, además de que gran parte de la industria independiente sería mucho más pequeña. Ya viendo lo que es un motor, de seguro ya saben lo que es Renderware, ¿no? Esperen, ¿por qué les están preguntando esto si no me pueden responder? Renderware es un motor de videojuegos, y uno muy importante, ya que con él se hicieron múltiples desarrollos y ayudó de cierta forma a solucionar un problema que había en aquella época. Su desarrollo comenzó en 1993, con el nacimiento de Criterion Software, una empresa que trabajaba al mando del Laboratorio de Investigación Europeo de Canon. Su objetivo era crear una serie de herramientas para trabajar el renderizado en 3D. Pero había un ligero detalle. Estamos a inicios de los 90 y en este momento el 3D, aunque ya estaba empezando a usarse, no es como que hubiera muchos campos de venta para un software de renderizado en 3D para PC. Dato curioso, en esta época las tarjetas gráficas, una pieza de hardware dedicada al 3D y al video, aún no eran un estándar en la computación comercial, por lo que tocaba renderizar con el procesador de la computadora. Así que imagínense el tiempo que tomaría hacer un render por aquella época. Es entonces que a Lauki, fundador de Canon, se le ocurrió una idea. ¿Y si hacemos juegos para mostrar lo que puede hacer Renderware? Esto era una gran idea. Si bien lo que se estaba empezando a mostrar eran las intenciones de llevar esta tecnología para el desarrollo de videojuegos. Y esos juegos que impulsaría Renderware serían juegos de pelea. Miren, no suena tan mal teniendo en cuenta el año, pero con ver un poco de ellos te das cuenta de algo. Sí, se notaba igual que no tenían mucha experiencia haciendo videojuegos, pero no se rindieron. Lo siguiente que hicieron fue mostrar una demo técnica en el año 94 y prepararse para sacar 3 juegos que ahora sí demostrarían que se podrían hacer grandes cosas con Renderware. Es entonces que nos vamos al año 1996 con la salida de Scorched Planet, un juego en el que harías misiones con un vehículo que se transformaba en un tanque cuando pisaba el suelo y una nave cuando estaba en el aire. Con este título ya se notaba un salto grande en cuanto a la calidad, pero el juego no le fue bien por no ofrecer nada interesante. El mismo año saldría Subculture, que le fue mucho mejor, pero el único detalle es que era un juego de submarinos. ¿A quién se le ocurre sacar un juego de submarinos para popularizar un motor? Creo que es obvio cómo le fue. Un fracaso en ventas. El siguiente sería Speedboat Attack, que a este le fue un poco mejor, pero ese tema lo vamos a dejar aquí abajo para más adelante en el video, porque ahora sí llegamos al punto del éxito de Renderware. Y la causa de esto no fue por los juegos que mostraron las capacidades del motor, fue gracias a la PlayStation 2.
Creo que esto va a ser sorprendente para muchos, pero desarrollar juegos para esta consola fue un dolor de cabeza para los desarrolladores. No estaba al nivel de lo que fue la 3, pero tampoco se alejaba mucho. La razón de esto se encontraba en el diseño de la consola. Para la Play 2 se decidió crear una arquitectura que beneficiara el rendimiento de la consola, al crear un nuevo manejo de datos y procesos menos desgastantes que salían fuera de lo común por aquella época para las consolas. Esto lograría que la PlayStation 2 fuera más eficiente, pero para hacer esto, crearon un sistema que era un revoltijo para el desarrollador común de aquella época. Para intentar explicar esto de la forma más simple que se me puede ocurrir, les daré un ejemplo. Hay un dato que queremos enviar a un punto. Si mandáramos un dato como si fuera una consola clásica, este sería ir del punto A al B. Algo fácil. Bueno, en el caso de PlayStation 2, este dato también tenía que ir a B. Pero para llegar ahí, antes tiene que pasar por un camino de varios puntos para poder llegar por fin al punto B. Y si no llegara a pasar por alguno de esos puntos, ese dato podría llegar a perder información, o incluso no llegar. Para trabajar con la PlayStation 2 tenías que aprender esta forma de funcionar si querías hacer un juego en condiciones. En una entrevista hecha a un programador de Soul Calibur 2, mencionó que la consola era interesante, al ser distinta en cuanto a su estilo. Pero de las tres, esta fue la que consideró como difícil. Otro programador comentó el martirio que era entender la documentación, además de lo tardío que fue implementar una cosa tan básica como un triángulo, llegando a casos en los que un equipo se podía tardar un mes en hacer esto. Viendo esto, los equipos de desarrollo se tuvieron que adaptar a esto si querían conseguir más ventas, porque la PlayStation 2 estaba vendiendo muy bien, y aún faltaba un año para que llegara la competencia. Ese fue el momento perfecto para que Renderware tuviera una posibilidad de llegar a la cima. Debido a estos inconvenientes, se podía hacer un lugar ofreciendo una ayuda para el manejo gráfico de la consola, algo que era bastante importante como ya lo hemos visto, por lo que el motor se comenzó a usar por varios desarrolladores, y con ello saldrían juegos como los juegos de la saga Tony Hawk, casi todos los juegos desarrollados por Rockstar, como los GTA, Bully, etc., los Mortal Kombat de esta época, Persona 3 y 4, y la lista sigue. De esa forma Renderware llegó a la popularidad. Después de casi 10 años habían conseguido el éxito que buscaban. Por fin se encontraban en lo alto, y parecía que la cosa iba a mejorar aún más. Ahora sí, regresemos a lo que dejé guardado. Aunque no consiguieron popularizar Renderware por sus videojuegos, poco a poco encontraron un género en el que eran buenos, los juegos de carrera. Así que después de varios juegos saldría la saga por la que son más conocidos, Burnout. Con cada secuela que sacaba la calidad iba mejorando, hasta llegar al gran Burnout 3 Takedown. Todo parecía ir de maravilla. Estaban vendiendo su motor y poco a poco eran reconocidos por sus videojuegos. Y las cosas seguirían yendo mejor para 2004. Criterion ya estaba preparándose para la inminente llegada de la siguiente generación, empezando el desarrollo de una nueva versión de Renderware, la versión 4. Pero es entonces que ocurre la caída de Renderware. 28 de julio de 2004, EA compra Criterion y con ello se queda con la propiedad de la saga Burnout y de Renderware. Cuando hicieron la compra afirmaron que su adquisición no afectaría la venta de la licencia y que continuarían desarrollando el motor. Muy bonito y todo, pero el verdadero objetivo de EA con Renderware era tomar el control de los motores gráficos y así sacar el dinero de la compra de licencias para la próxima generación. Además de que de paso también tendrían un motor útil para sus propios desarrollos. Aunque se les pasó una cosa por alto, una pequeña cosa: Unreal Engine 3. Este motor acabó con cualquier posibilidad de que EA dominara la generación con Renderware, al mostrar un gran potencial técnico al que los desarrolladores podrían sacarle provecho en la próxima generación. Eso quedó más claro cuando William Gordon, director creativo de EA en aquel momento, mencionó que Renderware no había cumplido con las expectativas y que menos de lo que se dieron cuenta, Unreal ya les había ganado. Así que en vez de competir, decidieron cesar la venta comercial de Renderware y volverlo motor de uso interno, acabando de una vez por todas con el motor y de paso con todos los juegos que lo usaron. La caída de Renderware no solo significó la pérdida de un motor para el desarrollo, sino que de paso acabó con la posibilidad de hacer relanzamientos de cualquier juego que fuera hecho con Renderware. Al no contar con una nueva versión, si algún estudio quisiera hacerlo tendría que pasar el juego a un nuevo motor, y con ello tendría que hacer muchas modificaciones para hacerlo funcionar en el nuevo, por lo que pocos estudios se interesaron en hacer esto. De los juegos que le salieron con este motor, solo 7 juegos han tenido un port a otra consola, y esos son los ports hechos por Rockstar, los cuales tienen una reputación no muy buena, por no decir que algunos funcionan de milagro. Por eso es que muchos juegos no han vuelto a ser lanzados,
Incluso hay casos como el de Atlus, que decidió crear dos versiones de sus títulos que terminaron siendo las versiones que hoy en día vemos. RenderWave fue un motor importante, sin él no hubiéramos visto el nacimiento y popularización de muchos juegos, como lo pueden ser la saga GTA o Persona. Su caída nos muestra cómo una serie de malas decisiones puede terminar en algo que afecta a toda una generación hasta el día de hoy. Y de paso, que cualquier gran cargo que trabajó en EA es malísimo gestionando un motor. Si no, dígale al CEO de Unity, que el año pasado casi acaba con gran parte del desarrollo indie. Creo que agradecer a Pistacho Mancho por su ayuda para la realización de este video. Les dejo su video acerca de la PlayStation 2, por si quieren conocer cómo esta consola pudo llegar al éxito, aún con su diseño. Sin nada más que decir, me despido. Chao.